Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Doy gracias a Dios por este privilegio que me concede de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos en la serie sobre el libro de Jonás y en esta ocasión vamos a entrar al capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 10, aunque vamos a tomar el último versículo del capítulo 1. Y dice la palabra de Dios desde Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esa es la porción de la palabra de Dios para el día de hoy. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema crisis para acercarnos a Dios. El primer capítulo termina con Jonás siendo tragado por un pez. Y este capítulo 2, verso 10, termina con el pez vomitando a Jonás a tierra. Y en todo es bajo la orden de Dios, es debido a que Dios ha preparado todo eso. Él ha dado las órdenes, dice el versículo 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Hay una palabra hebrea, maná, para nombrar, organizar o preparar, y es la palabra que Jonás usa varias veces. Es Dios el que preparó un gran viento en el mar, es Él el que preparó una calabaza, es Él que preparó un gusano, Él es el que preparó un viento del este, y de la misma manera, aquí en este versículo, Dios preparó un pez para que tragase a Jonás. Esta es la parte donde muchos escépticos dicen que no es posible que un pez pueda tragar a un hombre, pero estamos hablando de un Dios milagroso que creó el universo y puede hacer lo que quiera, aunque nuestra mente no lo entienda, aunque no sea natural. Pensamos, un gran pez en el Antiguo Testamento, una ballena pudiera ser en el Nuevo Testamento. En ambos casos es un monstruo marino. El término incluye ballenas, tiburones y otras variedades. Muchos creen que fue un pez llamado carcharias o tiburón blanco, constantemente encontrado en el mar Mediterráneo, a menudo de 30 pies de largo y más. Hay rastros de una raza mucho más grande, pero ahora está extinta. En 1758, un marinero cayó por la borda desde una fragata en el Mediterráneo y fue tragado por un tiburón. El capitán le disparó con una arma al pez y el pez arrojó al hombre fuera de su garganta. Fue llevado vivo con algunas heridas. El pescado fue arponado, secado y presentado al marinero, el cual recorrió después toda Europa exhibiéndolo. Este pez tenía 20 pies de largo. Pudiera haber sido un pez similar el que se tragó a Jonás. Y con esto que sucedió en Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él se convertiría en el tipo de Cristo. Y Jesucristo citó esta experiencia de Jonás en Mateo 12:40.
en Mateo 16:4 y en Lucas 11:30, cuando los fariseos demandaban una señal, Él dijo: la generación adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, esta es una cita muy importante, pero ya entramos al capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Les dije que el tema es crisis para acercarnos a Dios. Según se puede ver en este versículo, aunque Jonás había sido un profeta, un hombre de oración, un buen hombre, parece que no había orado por algún tiempo. Él había sido desobediente a la voluntad de Dios y durante ese tiempo él parece que contuvo la oración ante Dios. Todo ese tiempo que él iba hacia Jope, todo ese tiempo que iba en el barco yendo hacia Tarsis, él no oró. ¿Y cómo podía orar si tenía su rostro en contra de Dios y estaba huyendo de Dios? Muchas personas en desobediencia no oran a Dios hasta que son llevados a una crisis. Y aquí vemos a Jonás orando desde el estómago del pez. En la Biblia encontramos diferentes lugares de oración. Ningún lugar está mal para la oración. Aquí desde el vientre del pez, pero se encuentra desde la playa, en un cuarto solo, en el templo, en diferentes lugares, con la dirección hacia Jerusalén. Encontramos diferentes lugares donde las personas oraron desde sus casas cuando eran perseguidos y en diferentes situaciones. Y aquí vemos a Jonás orando desde el estómago del pez. ¿Sabe que lo que hay de por medio entre la tragedia y la restauración de Jonás es esta oración de confesión, de arrepentimiento y de renovación de voto? Es lo que sucede y vamos a ir viendo en estos versículos. En la oración a Jonás, de Jonás hacia Dios, desde su celda, pudiéramos decir, desde la prisión, podemos entender que él había estado familiarizado con los salmos por mucho tiempo. En este capítulo 2, en su oración, él cita fragmentos cortos de varios salmos y los adapta a su propio caso, a su propia necesidad. Hay alusiones aquí en su oración a los grandes salmos mesiánicos, el Salmo 22, el Salmo 69, el Salmo 16. Y lo más sorprendente de todo es la aplicación del Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí Jonás dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esto se cumple en Jonás y esto se cumple también en Cristo. Él de esta manera iba a ser el tipo de Jesucristo. Pero continuemos al verso 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ese es el Dios el cual nosotros tenemos. Y esta es la experiencia de muchas personas a través de la Biblia. Segundo de Crónicas 33:13 nos habla acerca de un rey perverso llamado Manasés. Toda su vida había sido un desobediente y hasta que fue llevado preso a Babilonia, atado con cadenas y grillos y está en angustia, él ora a Dios estando en angustia. Él fue escuchado por el Dios al que le había dado la espalda durante toda su vida. El libro de los Jueces encontramos que el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios y eran los momentos de angustia los que lo llevaban de vuelta a clamar a Dios. Dios utiliza su juicio para enseñar justicia. Y en estos momentos difíciles que está pasando el mundo entero y que nosotros estamos pasando, yo espero que estos juicios, esta calamidad, esta crisis nos enseñe a ser más justos, a ser mejores cristianos, a ordenar nuestras prioridades, a alinear nuestra vida delante de Dios. Isaías 26:9, en la parte
Final del versículo dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y Dios a través de las crisis nos enseña a volver a Él. El verso 3 hasta el verso 7 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Esta es la experiencia de Jonás, engrandeciendo a Dios y dando lujos de detalle de cuál era su condición y qué fue lo que hizo la diferencia en él. La gracia y la misericordia de Dios. Él dice en el verso 4, soy expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Eso está bien, eso es lo que se necesita, mirar de nuevo desde donde nosotros estamos, desde el corazón de los mares, desde el torrente de tristeza que está envolviendo a muchas personas. Cuando las tormentas de problemas azotan sobre nuestra vida, pero miremos de nuevo hacia el templo sagrado. Toda esa tristeza ha sido enviada para traernos de vuelta de nuestros propios caminos hacia el camino de Dios, hacernos mirar de nuevo a Dios. No podíamos mirar a Dios mientras le dábamos la espalda a Él, hacia su voluntad, mientras habíamos vuelto nuestro rostro en contra de Él para ir hacia Tarsis o hacia otro lugar. Pero ahora estamos de vuelta, estamos de regreso y debemos de mirar a Dios, mirar de nuevo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirar de nuevo a Dios. Dios nos invita a que lo miremos. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y aunque le hayamos dado la espalda durante tantos años, Él espera ser amable. Su rostro está envuelto de amor tierno y anhela que regresemos. Una mirada mínima, la más abrumada desde la mayor distancia, será notada con entusiasmo y será instantáneamente correspondida. Los que miraron a Él fueron auxiliados. Él sacó su vida del pozo. Miremos de nuevo a Dios. El corazón nuestro puede decirnos, soy demasiado pecador. He pecado demasiado y profundamente. He ido demasiado lejos. Muchas veces he caído y regresado. Me da vergüenza volver. Sin embargo, Dios dice que lo miremos a Él. Y Él nos va a sacar de donde estemos. Y podemos decir, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Invoqué a Jehová desde mi angustia. Él me oyó desde el seno del Seol. Clamé a Él y Él me escuchó. Esa fue la experiencia de Jonás. El verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, cubierto de dolor, abrumado por el dolor, listo para desmayarnos y hundirnos al ver nuestros pecados, bajo el sentido de la ira y del disgusto de Dios, cuando nos creíamos abandonados por Él, me acordé del Señor, de su pacto, de sus promesas antiguas, de las hermosas experiencias que hemos vivido con Él en otros tiempos. Recordamos a un Dios misericordioso y listo para perdonar. Él ha curado las reincidencias de su pueblo y aún así los amaba libremente. Los recibió y abrazó tiernamente cuando regresaron a Él. Jonás aquí está diciendo, mi oración llegó a ti, a tu santo templo. ¿No es cierto?
¿No han sido esas muchas experiencias nuestras? Cuando nos acordamos de Dios, cuando nos volvemos a Él, miramos a Él y la situación cambia. Mi oración llegó a ti, a tu santo templo, al cielo mismo, a la habitación de la santidad de Dios. Llegó a los oídos de Él en lo más alto. Recibimos una amable recepción, tuvimos una respuesta amable. Dios no pasa por alto un alma humillada que le clama a Él, y no importa dónde estemos, desde el seno del Seol, en medio de una tormenta, en el estómago de un pez, no importa dónde estemos, siempre estamos a una oración de distancia de nuestro Dios, siempre que esa oración sea con humillación y de corazón. Deuteronomios 4, 29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y lo vamos a encontrar. El verso 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En la medida que un creyente copia a quienes observan vanidades mentirosas, abandona su propia misericordia, o sea, la misericordia que le corresponde a él, y vive por debajo de sus privilegios. Pero la experiencia de Jonás anima a otros en todas las edades a confiar en Dios como el Dios de la salvación. Los que miran vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Sabe? Escuché una historia acerca de dos niños. Uno de ellos, el varoncito, andaba con una hondilla tirando piedras para todos lados. No le pegaba nada. Y su hermana andaba con él. Andaban visitando a la abuela, y la abuela tenía un pato, y el niño tiró con la hondilla. Y esta vez acertó, dando en la cabeza del pato, y lo mató. Él se asustó mucho y fue a esconder el pato. Pero la niña lo miró y él le prometió: haré cualquier cosa que me diga, pero no le vayas a decir a mi abuela que yo maté el pato. Bien, y así acordaron. Al siguiente día, la abuela mandó a la niña a lavar platos. Y ella dijo: no, mi hermano va a ir a lavar platos. Y entonces el hermano quedó mirando sorprendido a ella. Y entonces la niña susurró al oído: acuérdate del pato. Y entonces el niño no dijo nada y accedió a lavar los platos. Al siguiente día el abuelo quería sacarlos a pasear, así que le dijo al niño: ven, vamos a montar a caballo, vamos a ir a pasear. La niña dijo: abuelo, yo quiero ir. Y el abuelo dijo: no, tú te quedarás en casa ayudando a la abuela. Y la niña dijo: no, mi hermano se va a quedar. Y el hermano, nuevamente sorprendido, quedó mirando. Y entonces la niña volvió a recordarle: acuérdate de lo del pato. Ella se estuvo aprovechando de su hermano, amenazando con lo del pato que había matado y que su abuela no servía. Hasta que un día, cansado de tanto aguantarle a su propia hermana por la amenaza de que le iba a contar a la abuela lo del pato, el niño confesó a la abuela y le dijo: abuela, ¿te acuerdas del pato que tú tenías? Sí. Bien, yo con esto un día no le pegaba nada, pero un día apunté a ese pato y le di en la cabeza y lo maté. Yo quiero que tú me perdones. ¿Me perdonas, abuela? Y la abuela tomó a él, lo abrazó cariñosamente, sobó su cabeza y le dijo: amorcito, yo ya lo sabía y ya te había perdonado. Solamente me preguntaba cuándo ibas a dejar que Lucrecia dejara de acusarte. Tu hermana se llamaba Lucrecia. ¿Sabe que nosotros abandonamos la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y no lo tenemos en nosotros porque no vamos a Él? Su misericordia abandonan los que abandonan a Dios. Verso 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová.
Cuando Dios nos saque de la tormenta, no olvidemos las promesas que hemos hecho. Jonás aquí se había comprometido. Él en el estómago del pez renovó su voto, se comprometió con Dios y me imagino que él dijo: Dios, perdóname, yo te he fallado. Yo he sido muy malo, muy desobediente. Estoy en esta condición y lo merezco, pero te pido que me perdones, por favor. Yo voy a ser diferente. A partir de hoy yo voy a hacer lo que tú me digas y aquí lo vemos, pagaré lo que prometí. Eclesiastés capítulo 5 del verso 4 al verso 6 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Sabe? Una de las inclinaciones nuestras es olvidar cuando estamos bien, las promesas que hicimos cuando estábamos mal. Hay personas que han hecho promesas a Dios, personas que están escuchando, que han prometido a Dios cosas cuando están en angustia, cuando su familia, sus hijos estaban en angustia y han prometido: Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir. No olvide sus promesas cuando Dios lo saque de las angustias. Recuerde lo que le ha dicho al Señor, porque Él no se complace en los insensatos. La oración de Jonás fue real, tenía convicción, tenía confesión, estaba contrito y humillado. Él renovó sus promesas y sus votos. Él dijo aquí: la salvación es del Señor. Y sabe, el verso 10 entonces termina diciendo: y entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nuestro Dios tiene control de las crisis nuestras. A veces solo está esperando la actitud correcta, solo está esperando que aprendemos, solo está esperando sacar eso que quiere de nosotros en medio de las crisis. Y Él tiene poder para ordenar cualquier situación. ¿Sabe? Si mejoramos con los problemas, con las crisis que tenemos, debemos de notar la mano de Dios en medio de esas crisis. Una de las cosas sorprendentes es que los críticos dicen que no creen en Dios a causa de los sufrimientos. Sin embargo, una verdad increíble es que los sufrimientos, en medio de los sufrimientos, es cuando las personas se encuentran con Dios, y las personas que más sufren son las que más creen en Dios, paradójicamente. Es significativo que la mayoría de las objeciones a la existencia de Dios por el problema del sufrimiento llegan de observadores externos que están bien cómodos, mientras que a menudo los que en verdad sufren se transforman en creyentes más fuertes por su sufrimiento. Estoy citando a Lee Strobel en el caso de la fe, página 55. Y en efecto, ¿sabe? La verdad es que son los más sufridos del mundo los que producen los ejemplos más brillantes de fe invencible. Los mejores cristianos de la historia parecen decir que los sufrimientos terminaron de acercarnos a Dios, y esa es la mejor cosa que pudo pasar. En el Salmo 119, 67 y 71 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Eso es el verso 71. Un propósito del sufrimiento en la historia ha sido conducirnos al arrepentimiento. Solo después de sufrir, solo después de los desastres, como en el Antiguo Testamento de Israel, las naciones y las personas se vuelven a Dios. De nuevo, enfrentémoslo, aprendemos a las malas. Y esto dijo C.S. Lewis: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Su megáfono es el que levanta un mundo muerto, y el megáfono de Dios son las crisis. Sí, las crisis nuestras. Hace poco yo publiqué también una cita y dice, y la cito nuevamente:
Dios no permitió que Job sufriera porque le faltara amor, sino porque Él sí amaba a Job, para llevarlo hasta el punto de encontrarse cara a cara con Dios, lo que es la suprema felicidad de la humanidad. El sufrimiento de Job creó un vacío a fin de que lo llenara Dios y la alegría. Eso mismo podemos decir de Jonás. Fue el sufrimiento el que creó un vacío para encontrarse con Dios y para ser restaurado. Lo que hay de por medio entre la realidad de ser tragado por un pez y ser vomitado por un pez fue una oración sincera de arrepentimiento y de renovación de votos. Y se encontró con Dios y Dios lo restauró y le dio de nuevo la misión, haciendo ver que también Él lo restaura para que sirva. Termino citando Jeremías 29 del 12 al 14. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo oraréis a mí, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Si buscamos a Dios, si invocamos a Dios en medio de la angustia, si hemos hecho promesas, algunos que ya pasamos los momentos peores, no olvidemos lo que hemos prometido a Dios y sirvámosle. Dios ha sido bueno aquí en nuestra comunidad, Dios ha sido bueno y nos ha ayudado a superar crisis. Ha estado con nosotros, nos ha bendecido. No olvidemos a nuestro Dios, renovemos nuestro compromiso, paguemos lo que hemos prometido a Dios, seamos fieles. Las crisis son el megáfono para traernos a Dios. Si usted está pasando alguna crisis, examine su vida, pida perdón por sus pecados o dígale a Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? Él está trabajando en usted en esta hora. Que el Señor le bendiga y que este mensaje sea de mucha bendición para su vida y que le ayude a volver a Dios.